Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Tenemos con nosotros a Marta Hernández, investigadora del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, responsable del laboratorio de secuenciación. Y bueno, pues ella nos hablará de la importancia de los microorganismos en el jamón curado. Bienvenida, Marta. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues nos va a hablar de bichitos y bueno, creo que ha preparado una presentación bastante divulgativa para que todo el mundo pueda comprenderla y luego si en un futuro bueno, pues hay alguna cosa que nos parezca más interesante, pues ya podríamos hablar específicamente de algún tema más, ¿no? Yo quería hacer una pequeña reseña, ¿no?, de lo que es. Ella se dedica, una parte de su trabajo es la secuenciación masiva, ¿vale? Y lo hace para identificar microorganismos, ¿no?, entre otras cosas en alimentos y en otros sustratos, ¿no? La secuenciación masiva es una técnica que permite identificar a partir del ADN los microorganismos que tenemos en una muestra, ¿no? Pues, es decir, la microbiota, que luego ya nos va a contar, ¿no? Y conocer la composición, bueno, pues que tiene en alimentos, en animales, vegetales, aguas, suelos, etcétera, ¿no? Esta técnica tiene como ventaja que puede estudiar los microorganismos que no se cultivan, que no pueden cultivarse en el laboratorio, ¿no? Es decir, uno de los problemas que nos encontrábamos en el jamón curado muchas veces era que cuando queríamos analizar una muestra de un producto alterado, ¿no?, que hubiera tenido una cala, una putrefacción, los microorganismos causantes pues ya habían muerto, ¿no?, cuando queríamos analizarlo. Por lo tanto, no podían cultivarse y no podíamos detectar cuáles eran esos que estaban presentes en el alimento, ¿no? Bueno, pues mediante esta técnica de secuenciación masiva lo que detectamos es su ADN y, por lo tanto, podemos saber exactamente cuantificar e identificar cuáles son los microorganismos que había en esa muestra, ¿no? Y bueno, pues esto era simplemente, no quería adelantarme, pero es solamente una pincelada que quería destacar porque para nosotros es muy importante, es un avance importante que antes no podíamos conseguir, ¿no? En cuanto al formato de la ponencia, será unos 50 minutos aproximadamente de presentación y luego al final haremos un turno de preguntas en el cual, bueno, pues
podéis ir añadiendo preguntas en el chat, todas las que se os vayan ocurriendo, y al final Marta os las responderá, ¿no? Importante también que el 2 de febrero tendremos aquí a Dolors Guardia, investigadora del IRTA, y bueno, pues una grandísima profesional en el ámbito del sensorial, ¿no? Del organoléptico en jamón curado. Y bueno, pues ella nos hará una pequeña masterclass de cómo se hace un análisis sensorial y una cata de jamón curado, algo que creo que tanto a profesionales como a investigadores como a consumidores, pues es algo que nos interesa mucho, ¿no? Cómo se debe hacer un sensorial adecuadamente en el jamón curado, ¿no? Y bueno, pues voy a pasar ya por último a hacer un pequeño resumen del currículum de Marta, que es muy extenso. Ella es licenciada en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León. Es doctorado en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, CSIC. Ha hecho 4 estancias de investigación en el extranjero, una en Holanda y 3 en Reino Unido. En España ha trabajado durante 22 años en distintos centros de investigación pública, como el CSIC, Itacil, Universidad de Burgos y en la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesora asociada en la Facultad de Medicina e investigadora responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Secuenciación del Itacil. Ha dirigido 4 tesis doctorales y tutelado a más de 30 estudiantes en prácticas de laboratorio. Y en cuanto a su actividad investigadora, ha hecho 15 proyectos europeos, 18 proyectos del Plan Nacional de Investigación, 5 de ellos como investigadora principal, 20 proyectos regionales financiados por la Junta de Castilla y León y 20 contratos de investigación con empresas. Ha hecho 189 aportaciones científicas escritas, 140 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, 40 capítulos de libro, un libro y 9 artículos en revistas de divulgación nacional. Ha participado en la titularidad de 3 patentes, tiene más de 100 contribuciones a congresos y es académica corresponsal de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. O sea que con ese currículum tan potente, bueno, pues os dejo con ella y espero que aprendamos todos mucho de ti, Marta. Pues muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Y bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Jamones Montenevado la organización de este tipo de conferencias y haberme permitido estar hoy aquí en la primera conferencia del año 2023. Agradecer a los asistentes que están con nosotros en la sala y a los que nos siguen en streaming. Bueno, como ha adelantado Alejandro, vamos a hablar sobre microorganismos y en su conjunto los denominaremos microbiota. Voy a hacer una breve introducción del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en el que trabajo, para luego ya hablar de los microorganismos en sí, lo que es la secuenciación masiva y los resultados que hemos tenido ya y publicado en el laboratorio sobre microorganismos obtenidos por secuenciación en distintos alimentos. Trabajo en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es una dirección general dentro de la Consejería de Agricultura y de Ganadería y nos dedicamos a la investigación e innovación en el sector agrario, tanto agricultura como ganadería como alimentación. Tenemos unas pautas de trabajo que se recogen en la plataforma de dinamización de la investigación e innovación agraria y agroalimentaria, en el que se pretende aumentar o mejorar la cadena de valor agraria para que las personas, el ambiente, los animales sean más saludables a través pues, de hacer una agricultura y una ganadería más competitiva y sostenible y una alimentación segura, saludable y también sostenible. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León tiene su sede en Valladolid, en la finca Zamadueñas, una finca de 90 hectáreas, donde también se ubica nuestro laboratorio. Pero también dispone de unos 20 centros en toda la comunidad, algunos de ellos dedicados a los animales y a los productos alimentarios. Cuenta con un centro de acuicultura aquí en Segovia, el centro de pruebas de porcino también aquí en Ontalvilla, en Segovia, la unidad de rumiantes en Valladolid y la de tratamiento de residuos ganaderos también, y luego 2 estaciones tecnológicas, la de la leche situada en Palencia y la estación tecnológica de la carne en Guijuelo. Nuestro laboratorio da servicio o apoyo en distintas analíticas, sobre todo la secuenciación y la microbiología, a los distintos centros que pertenecen al Itacil y también tenemos nuestras propias líneas de investigación. Este es el laboratorio de biología molecular y secuenciación por fuera y este es el laboratorio, una parte del laboratorio por dentro. Se trata de un laboratorio que se reformó en el 2010, es un vídeo casero y solo os muestro una parte del laboratorio. Está muy bien dotado.
gracias a fondos FEDER, fondos europeos. Tenemos una zona de laboratorio común con cabinas de bioseguridad de tipo 2, tanto para trabajar con microorganismos aerobios como anaerobios, una sala donde conservamos todos los microorganismos a menos 80 grados. Desde que empezamos a trabajar en el 2004 tenemos una colección de microorganismos aislados de alimentos, sobre todo también de animales, de más de 5.000 entradas. Tenemos cámaras frías, cámaras de congelación para preservar los medios de cultivo, los microorganismos, las muestras de alimentos. Y luego tenemos una parte de laboratorio más específica que denominamos laboratorio biología molecular propiamente dicho, en el que están separadas las zonas de trabajo. Hay una zona donde realizamos la extracción de ADN, otra donde realizamos la extracción de ARN. Muchos de los virus con los que trabajamos, que también trabajamos con virus, son virus ARN, pues como el coronavirus, por ejemplo, y otros. Y luego pues hacemos las PCRs de forma secuencial o las técnicas de biología molecular para evitar la contaminación cruzada con objeto de evitar falsos positivos y trabajar en condiciones muy estériles. Nuestros laboratorios se irradian todos los días por la noche con luz ultravioleta, de manera que el ambiente es estéril por la mañana cuando volvemos a entrar. Nosotros trabajamos en el laboratorio con microorganismos y me gusta mucho esta foto, que es de una revista muy prestigiosa, Cell, que se publicó hace unos años, que dice que los microorganismos albergan los secretos de la vida. Fueron los primeros organismos vivos que colonizaron el planeta, de ellos descendemos, y por lo tanto albergan los secretos del pasado y también soluciones para el futuro. Los microorganismos se utilizan en muchas disciplinas, desde la descontaminación del fuel cuando hubo el desastre del Prestige, desde que producen antibióticos, que también contribuyen a atajar la resistencia a los antibióticos, en terapias génicas, y también los microorganismos participan en la conservación de los alimentos desde la antigüedad. El hombre ha sido capaz de conservar la leche en forma de queso gracias al uso de microorganismos, aunque no se supiera en un inicio, de transformar la carne en jamón o en embutidos y en transformar las uvas en vino. Los microorganismos, el pasado, ¿cuántos microorganismos hay en el mundo? Los microorganismos están en todos los ambientes y en todos los sitios, colonizan cualquier superficie y cualquier organismo. Si el 15 de noviembre pasado alcanzamos una población mundial de 8.000 millones de personas, bacterias hay millones y de millones y millones. Un artículo las cuantificó en ese número. Sinceramente, seguro que hay muchas más. Pensar solamente bacterias, pero también tenemos virus, tenemos mohos, etc. De las bacterias conocemos 1 millón de ellas. 1 millón de especies bacterianas se conocen actualmente. Menos del 1%, un 0,06%, son bacterias patógenas. Normalmente se suelen estudiar las bacterias que causan una enfermedad, pero el resto son bacterias que contribuyen a alguna característica que nos es beneficiosa para el ser humano. Las bacterias, como he dicho, colonizan cualquier ambiente. En nuestro organismo, en una persona de unos 70 kilos de peso, entre 200 gramos y 1 kilo de peso son bacterias. Siempre son en el tracto gastrointestinal principalmente y en el caso de la mujer en la vagina. Y tenemos tanto número de bacterias como de células en nuestro cuerpo. Eso lo digo porque ejercen una función bastante importante. El conjunto de todos los microorganismos que hay en un ambiente, en una muestra o en nosotros mismos es lo que llamamos microbiota. También hay un término que se dice que es el microbioma, cuando nos referimos no solo a los microorganismos, sino también a su genoma. Pero en general se utilizan distintamente microbiota o microbioma como sinónimos. Antes nos referíamos al conjunto de microorganismos como flora. Este término no debe utilizarse ya hoy en día porque es erróneo, conduce a pensar como los primeros microbiólogos que eran plántulas, lo que eran los microorganismos, se creían, y por eso se llaman flora, pero no, o microflora, pero se ha sustituido dicho término por la palabra microbiota. Los microorganismos se vienen cultivando desde hace casi 2 siglos, no se conocían y sobre todo en el siglo XX se ha desarrollado mucho esta disciplina, la microbiología. Pero en los últimos 10 años, desde que aparece una nueva forma de estudiar los microorganismos, que es la secuenciación masiva. Perdón, un segundo. Sí. Acércate un poco para que se te oiga bien. Mejor, vale. Pues ha cambiado el paradigma de estudio. Entonces, nosotros antes trabajábamos en el laboratorio con placas Petri, cultivábamos todos los microorganismos y podíamos identificar de una muestra, con mucha suerte,
10, 15 especies quizá, en el mejor de los casos. Hoy día, por secuenciación masiva, como pueden ver en la diapositiva en la parte derecha, podemos identificar hasta 500 o 1000 taxones microbianos diferentes. Eso cambia el paradigma de estudio por completo. Entonces, podemos identificar microorganismos, como bien ha dicho Alejandro al principio, que no se cultivan y explorar mucho más genómicamente qué tipo de microorganismos. No solo identificamos la especie, sino sabemos qué genotipo dentro de esa especie es. Y no es lo mismo ya un genotipo que otro. Hay muestras, como ejemplo el intestino, que alcanzamos 500 especies. Hay muestras como el jamón, y luego lo veremos, que alcanzamos a más de 200. Eso nunca lo hemos podido realizar con un cultivo microbiológico clásico. Y luego os explicaré esta foto que veis aquí estrellada, que son las distintas muestras, cómo se correlacionan entre ellas. ¿Por qué la microbiota es importante? Los microorganismos, como he dicho al principio, contribuyen a elaborar jamón, queso, vino, pero también son importantes porque están en nuestro organismo. En nuestro organismo están en el intestino principalmente, es decir, las incorporamos con la dieta. Se relacionó científicamente hace unos años en un estudio que se hizo con tribus africanas pidiendo su dieta, que la dieta modifica la microbiota intestinal. Que somos lo que comemos, la famosa frase, pues quedó demostrado. Y hay un eje, alimentación, intestino y salud. La microbiota que tenemos en el intestino se relaciona manda señales a nuestro sistema nervioso central a través del sistema inmune, por ejemplo, y condiciona los estados de salud y enfermedad del organismo. Por lo tanto, lo que comemos es muy importante y que tenga microorganismos es importante. No solo tenemos que pensar en microorganismos como algo malo. Hoy en día estamos más sensibilizados porque estamos pasando la pandemia de coronavirus y entonces relacionamos un microorganismo con algo malo. Pero como he dicho hasta ahora, los microorganismos, más de un 99%, son microorganismos beneficiosos o que contribuyen a alguna acción positiva. Los microorganismos transforman la carne, inestable a temperatura ambiente cuando se obtiene en el matadero, en jamón. La carne en sí, cuando está en el animal o en nosotros, es estéril, pero en el momento de su sacrificio se contamina, pues bueno, lo sabréis mejor que yo, durante pues, la evisceración, el lavado, la manipulación sobre superficies, etc. Entonces es inestable porque tenemos una gran cantidad de agua en esa materia, un pH alto o medio, un pH neutro, donde las bacterias se multiplican fácilmente y necesitamos pues que las bacterias no se multipliquen porque si no van a ejercer una acción deteriorante. Por tanto, los factores de conservación del jamón críticos va a ser un pH, disminuirlo para que la mayoría de microorganismos no crezcan, la actividad de agua, reducirla también para que ciertos microorganismos no crezcan y controlar la temperatura porque la temperatura baja impide que los microorganismos proliferen y puedan deteriorar esa carne. Por lo tanto, todo el proceso de elaboración del jamón, las distintas etapas, si ustedes lo piensan, están dirigidos a controlar esos microorganismos, cómo se multiplican y cómo van a ejercer y qué poblaciones más beneficiosas se van a seleccionar. Desde que preparamos la materia prima y tratamos de exsanguinar bien la pieza de jamón para que no quede sangre. En términos normales, la sangre también sería un fluido estéril, pero no es verdad, puede contener bacterias porque sí que las recibe a partir del intestino. Cuando empezamos a salar un jamón, lo que tratamos es de controlar esa proliferación microbiana que en un principio son alterantes. Cuando subimos la sal no es un bactericida, pero sí es un bacteriostético, controla el crecimiento microbiano. Se puede utilizar la nitrificación, sobre todo para impedir el desarrollo de bacterias patógenas como Clostridium botulinum y Salmonella. Luego pasamos a una fase de reposo, durante el cual el jamón sigue perdiendo actividad de agua y aparecen los primeros microorganismos, se ha caracterizado que son de la familia Micrococaceae, sobre todo en la superficie, pero también ya acceden al interior, bien a través de los vasos sanguíneos que están en la pieza de jamón, bien a través de los espacios que se pueden ir abriendo entre los distintos paquetes musculares que forman la pieza entera del jamón. Para después pasar a una fase final de secado y curación, durante el cual el jamón adquiere sobre todo las propiedades sensoriales y organolépticas que hacen que esa carne fresca adquiera ya un gusto, una palatabilidad más agradable.
Esa palatabilidad que logra el jamón se debe precisamente, de nuevo, a microorganismos que mediante reacciones de proteólisis y lipólisis liberan determinados metabolitos que estimulan nuestros sentidos. Durante toda la fase de elaboración de jamón lo que conseguimos es una pieza con una actividad baja, puede ser en torno a 0,90, en la que la mayoría de los microorganismos, como van a ver ustedes a continuación, no pueden crecer, y un pH por debajo de 6. Existen estudios desde las últimas 2 décadas que investigaban la evolución de los distintos grupos microbianos. En la parte izquierda de la diapositiva pueden ver las 4 fases de elaboración del jamón a lo largo de 14 meses, cómo el grupo de aerobios totales y halotolerantes alcanza su máximo al principio de la fase de curado. La carga microbiana en el exterior del jamón, como pueden presuponer, es mucho más elevada que en el interior de la pieza. Pero eso no significa que en el interior de la pieza no haya microorganismos. Ya veis que en el interior alcanzamos unos niveles de 10 a la 4, mientras que en el exterior podemos alcanzar 10 a la 6, en términos generales. Luego habrá piezas o jamones que tengan más o menos. Otro siguiente grupo de microorganismos que se desarrollan en el jamón son las bacterias acidolácticas. Alcanzan su máximo un poquito más tarde que los aerobios y los halotolerantes durante la fase de curado y son bacterias que se van a encargar sobre todo del descenso de pH, del control y también del control de la proliferación de otro tipo de microorganismos debido a que también producen bacteriocinas, compuestos antimicrobianos. Las levaduras y los mohos también empiezan a desarrollarse, sobre todo en la superficie. Esos acceden de peor manera al interior de la pieza. Y en la diapositiva, en la figura de la derecha de la diapositiva, tenéis grupos indicadores de contaminación fecal. De forma deseable, el jamón no debería contener microorganismos de origen fecal, pero es prácticamente imposible que no se contamine durante el sacrificio. Entonces podemos encontrarnos indicadores como los estreptococos fecales y los coliformes o microorganismos esporulados como los bacilos y los clostridium en algunos de los jamones. Si los recuentos son bajos, no va a conllevar un defecto en el jamón, pero cuando estos recuentos adquieren un nivel elevado, nos dan lugar a los distintos defectos que se conocen en el jamón. A continuación voy a hablar en las 3 siguientes diapositivas de microorganismos buenos, de microorganismos patógenos y de microorganismos que producen defectos. Así siempre clasifico yo los microorganismos. Los buenos van a contribuir a formar el color, el aroma del jamón, sobre todo van a ser cocos gram positivos y catalasa positivos y algunas bacterias gram negativas. Eso no significa que dentro de las gram negativas también tenemos algunas patógenas. A la conservación del jamón, sobre todo, contribuyen las bacterias acidolácticas, porque producen ácido que baja el pH, y también sustancias antimicrobianas, como he comentado anteriormente. Los microorganismos también son responsables de la transformación de nitrato a nitrito a través de la nitrato reductasa, de enzimas que ellos producen. Y luego, pues los hongos también que se producen van a contribuir a la calidad del jamón, a la calidad organoléptica, y también hay determinados hongos que controlan la aparición de otros que son micotoxigénicos, con lo cual ellos mismos se controlan. Por eso es tan importante estudiar los microorganismos en su conjunto. Es un equilibrio, una homeostasis, lo que se debe considerar siempre en la elaboración de cualquier alimento fermentado. Dentro de los microorganismos patógenos que puede albergar el jamón, es verdad que son muy pocos. ¿Por qué? Porque enseguida la actividad de agua va a verse reducida y, como pueden ver en la segunda columna de la tabla que se muestra, que no es mía, la referencia es de una... Bueno, de ahí abajo en todas las diapositivas tienen las referencias donde he tomado datos. Entonces, la actividad de agua que necesita un microorganismo patógeno para crecer es superior a la que luego conseguimos en un jamón. Tan solo Listeria y Salmonella pueden crecer a actividades de agua baja. Por eso, el reglamento 2073-2005 de la Comunidad Europea establece que Listeria monocytogenes, como máximo 100 unidades formadoras de colonia al final del producto, y Salmonella se debe detectar ausencia en 25 gramos de jamón. Bueno, esto sería otro tema de otra charla. No sé si me he pasado. Vale.
Como he dicho, hemos visto microorganismos buenos que contribuyen a la elaboración del jamón, hemos visto microorganismos patógenos que pueden causar una enfermedad en un consumidor y ahora vamos a ver microorganismos que producen un defecto en el jamón. La acción de los microorganismos responsables de defectos lo que van a hacer son mecanismos de proteólisis y de lipólisis, aunque no lo ponga en la diapositiva. Proteólisis significa degradar, hidrolizar las proteínas de la carne del jamón y a péptidos, aminoácidos sueltos, aminas, amonio, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, distintos compuestos metabólicos que pueden producir un determinado aroma no deseable, un color, un sabor no deseable. Lo que es verdad que cuando se produce un defecto en un alimento, en general, la actividad de agua sube o es alta, el pH es también superior a 6, la concentración de sal a veces es baja, porque la sal es un bacteriostático, como hemos dicho, puede verse alterado el color, puede verse alterado el sabor, puede aparecer olores indeseables a patata, ácido benzoico, nueces, sobre todo por los volátiles que se desprenden. Se han descrito más de 100 compuestos volátiles en el jamón y su estudio puede predecir ese defecto. En cuanto a la microbiota, pues lo que se ha visto es que en un jamón con defecto disminuye la diversidad bacteriana porque normalmente se selecciona un microorganismo que está produciendo ese defecto de 390 bacterias, que hay estudios que lo dicen, que aparecen en el jamón, pues nos reducimos a 120 con un defecto. Y también en cuanto a los mohos, contrariamente, suelen ser poquitos los que hay en jamón, pocas taxones diferentes y se desarrollan distintos mohos. Algunos microorganismos responsables de los defectos, en el caso de las bacterias, pueden ser Enterobacter aglomerans, Proteus vulgaris, Serratia liquefaciens, Clostridium, Marinolactobacillus, Cyclotolerans, Leptotrichia, Prevotella, Muribaculaceae. Es decir, hay muchos estudios, yo hice un resumen aquí, que describen microorganismos que van a alterar el jamón. Algunos de ellos los puedes ver como alterantes, pero algunos de ellos pueden estar presentes y no producir el defecto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso de los hongos pasa lo mismo. El hongo que predomina en el jamón es Aspergillus. Puede aparecer Penicillium, no puede ser beneficiosamente, pero cuando Penicillium se desarrolla, pierde ese equilibrio, pues entonces sí que da defecto. ¿Vale? Es cuestión, en estos casos, de un equilibrio homeostático entre los distintos taxones microbianos. El doctor Arnau y la doctora Marta Ugas del IRTA tienen publicado grandes estudios sobre los defectos microbiológicos del jamón. Solo por hacerle referencia a ellos, porque creo que en España han sido referente, pues, por ejemplo, describen que en los jamones ácidos y putrefactos, cuando aparece un color pálido, olor pútrido y textura blanda, se debe a un desarrollo exacerbado de las enterobacterias en torno a 10 a la 4. Y ellos hicieron estas analíticas de halotolerantes de grupos microbianos, Micrococcacea, Enterobacteriaceae, bacterias aciolácticas, Staphylococcus aureus no toxigénico, Streptococcus fecales y Clostridium sulfitorreductores. El jamón que presenta características también de putrefacción, con un color y apariencia normal, pero el olor a pútrido y la textura blanda, pues también se debería a unas enterobacterias desarrolladas en demasía, pero sobre todo a un desarrollo de un Staphylococcus aureus. Valores de 10 a la 5 de estafilo en jamón son anormales, indicarían eso. Una vez que sabemos cuál es el problema, podríamos abordar dónde ese jamón se ha contaminado o qué factor no hemos, de pH o de actividad de agua o de salado o de temperatura no hemos controlado que hemos favorecido que Staphylococcus aureus crezca y no debería. Cuando aparece jamón hinchado, los parámetros microbiológicos pueden aparecer normales, pero porque puede deberse, por ejemplo, a un Clostridium que ya ha ejercido su efecto y luego ha desaparecido o ha esporulado y no somos capaces de detectarlo en cultivo, ¿vale? Porque luego os pondré un ejemplo de este tema. La putrefacción en hueso coxal, estos autores pues lo achacan a un desarrollo de halotolerantes y Myrcocaceae. En el caso de que aparezca un jamón con olor a leche, una textura fangosa en bíceps femoris, ligera tonalidad verde, pues puede ser un gran desarrollo de bacterias acidolácticas. Ese olor a leche podemos relacionarlos con las bacterias acidolácticas en general. O sea que acabamos de decir, las bacterias acidolácticas son buenas, las necesitamos para conseguir un jamón, pero si se nos desequilibran, pues nos da un defecto. Luego el jamón llamado manío, que aparece una zona blanda en el interior junto al fémur con pintas blancas, pues también lo achacan estos autores a un crecimiento de bacterias acidolácticas
y que incluso puede aparecer un color y olor y apariencia normal, pero tener este problema. Esto me sirve de ejemplo para comentar. Bueno, también tengo aquí algunas fotos que son de un estudio también de estos autores, del doctor Arnau, en el cual describe pues, los vasos abiertos. Vasos abiertos en el jamón no deberían estar presentes porque se produce la entrada de microorganismos que pueden formar gas. Si aparecen manchas azules en las superficies del jamón fresco, pueden ser por pseudomonas. Distintas especies de pseudomonas producen distintos pigmentos. Entonces, siempre que aparece una pigmentación en un alimento, en general, pueden ser debidos por alguna especie de pseudomonas. También algunos mohos o levaduras pueden producir alguna coloración. Las manchas negras, el doctor Arnau caracterizó que se debían a Carnimonas nigrificans y también las manchas negras tirando azuladas por Pseudomonas fluorescens. Hay catálogos en la bibliografía de todos estos defectos. Hasta ahí se han hecho estudios de microbiología clásica. Una vez que aparecen los secuenciadores masivos, que llevan en el mercado 10 años, pero es una tecnología más complicada de adaptar en un laboratorio. ¿Cómo se analiza la microbiota? ¿Cómo podemos abordar el estudio de todos los microorganismos de una muestra? Publicamos un artículo en 2020 describiendo cómo lo hacíamos nosotros. A partir de una muestra se extrae directamente, sin pasar por cultivo, su ADN. Las bacterias tienen su material genético en forma de ADN. Se extrae directamente, hay que adaptar los protocolos a los distintos tipos de muestras. En el caso del jamón cuesta un poco más porque es un producto salado y extraer el ADN, bueno, pues es un poquito más difícil, por ejemplo, que de una sangre o de unas heces o de la leche. Extraemos el ADN, luego se fabrican librerías en el laboratorio. ¿Librerías qué son? Ese ADN que tiene todas las bacterias en su interior, lo fragmentamos en trocitos que así podemos secuenciar, porque no podemos secuenciar de forma seguida toda la secuencia del ADN. El ADN de una bacteria tiene 3.000 millones de letras que tenemos que saberlas, como si leyéramos un libro. Pero solo los secuenciadores que hay hoy día, sobre todo unos tipos, nos permiten leer 300 letras, de 300 en 300, como si no fuéramos capaces de leer palabras de más de 300 letras. Entonces lee palabras de 300 letras que luego tenemos que reanalizar. Ahí viene la parte importante del diagnóstico microbiológico actual. Hemos pasado de un diagnóstico laboratorial a un diagnóstico bioinformático, computacional. Nosotros recibimos del secuenciador 20-30 gigas de datos. Lo pasamos por servidores potentes y hacemos la asignación taxonómica. Bueno, eso conlleva pues el manejo de una serie de softwares y de herramientas estadísticas, que no vamos a explicar. ¿Cómo es un secuenciador masivo? Si bien apareció hace 10 años, se han desarrollado durante estos últimos 10 años y han avanzado mucho la tecnología. El 99% de la secuenciación a nivel mundial se hace con secuenciadores como el que tenéis a la izquierda de la pantalla, que está comercializado por una empresa americana que se llama Illumina. Tiene distintos modelos. Nosotros en el laboratorio manejamos el modelo MySeq, que es el de los más populares, y también tenemos colaboración con un hospital que adquirió un secuenciador que se llama NextSeq, más potente. El NextSeq vale 300.000 euros y el MySeq vale 100.000 euros. Aquí es cuestión de dinero. Tiene más capacidad de secuenciación uno que el otro. Pero también aparecieron hace menos años, unos 5 años, otros secuenciadores que utilizan otra técnica que se llama nanoporos, por una empresa británica que se llama Oxford Nanopore, pues de Oxford. Y estos secuenciadores, los veis ahí en la parte derecha de la diapositiva, tienen el tamaño de una palma de la mano, valen 1.000 euros, solo que no tienen la exactitud que tienen los dos secuenciadores. Pero nosotros utilizamos ambos porque los podemos complementar por su forma de secuenciar. Y son más baratos y además se pueden llevar al campo o donde quieras. De hecho, este mini ion, que nosotros tenemos 2 en el laboratorio, se llevan los viajes espaciales para secuenciar in situ aquellas muestras que van tomando por ahí por el espacio. Es decir, sería una herramienta que cualquier empresa, una vez que funcione bien, que todavía está haciendo esa técnica, puede implementar en su empresa porque son secuenciadores baratos y no son muy difíciles de utilizar. Curiosamente, he realizado una búsqueda de cuántas publicaciones había de microbiota en jamón. Y he encontrado solamente una, publicada en el año pasado por unos chinos, en jamón chino, que hace referencia a que los mejores jamones son los españoles, a un cierto comentario a los italianos,
pero dice, mira, y es el único estudio que he encontrado, que igual se me ha pasado alguno, pero en PubMed no he encontrado más que este estudio chino del jamón Mianing, que se hace en Sichuan, China, y que utiliza, nosotros lo hemos hecho, pero no lo hemos publicado, porque somos españoles y vamos más retrasados, pero ellos lo han publicado el año pasado. Y aquí ves, en la fotografía de la izquierda de la diapositiva, un jamón defectuoso. Todo está en rojo porque eso se debe a un Clostridium. Ellos identifican el 90% de las secuencias como Clostridium. Y a la derecha lo comparan con un jamón adecuado en el que veis muchos colores. Muchos colores, cada color corresponde a un grupo microbiano, a una especie, por así decir, microbiana. Nosotros ya no hablamos de especies microbianas, sino que hablamos de otus, de unidades taxonómicamente operativas, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en la especificación técnica de lo que sería la secuenciación masiva. Pero que veáis, un jamón correcto tiene una gran diversidad microbiana y un jamón con un defecto, en este caso, por Clostridios, se suele proliferar ese microorganismo. Los chinos no solo estudiaron la microbiota bacteriana, también estudiaron la microbiota fúngica y investigaron qué géneros de hongos estaban en el jamón defectuoso. Parecen lo mismo el defectuoso que el bueno, pero hay una mayor proliferación de Aspergillus en el defectuoso, siendo Aspergillus un género de MOS adecuado. Con esto introduzco lo que es la secuenciación masiva. Nosotros en el laboratorio llevamos 6 años realizando esta técnica, hemos secuenciado casi 10.000 genomas bacterianos completos, casi 40.000 genomas víricos, porque en el instituto se nos encomendó desde Sanidad la secuenciación del coronavirus y prácticamente todos los virus que secuenciamos son coronavirus en una sistemática para vigilar las nuevas variantes que van apareciendo en el tiempo, y también hemos hecho casi 3.500 microbiotas, sobre todo en alimentos y en intestino animal. En el 2018 publicamos nuestro primer artículo sobre microbiota en alimentos, fue en chorizo. Como soy de León, lo hice en chorizo de León, es verdad, porque la facilidad que tuve para recoger las muestras allí en mi casa. Y vimos y recogimos muestras en distintas fases de elaboración del chorizo, desde la carne picada sin adobar, adobada, en la masa al final de la fase de reposo, el producto recién embutido, media curación y el producto final. En el estudio implicamos a 5 empresas, una de ellas hacía chorizo ahumado y sin ahumar, también lo estudiamos para ver, y estos fueron los resultados. En este diagrama podéis ver en la parte de abajo A, B, C, D, E son las distintas empresas. Ves la empresa C tenía chorizo ahumado y sin ahumar. Y luego en cada empresa, por ejemplo la A, veis desde la carne picada, pasando por las distintas fases de elaboración del chorizo hasta el producto final. Si bien aquí igual no lo podéis bien, pero más o menos si podéis llegar a comparar la primera columna de cada una de las empresas, esa es diferente. Cada empresa partía de una carne picada con diferente microbiota. Sin embargo, a lo largo del proceso de producción, cada vez se iban pareciendo más los chorizos, porque lo que nosotros queríamos era tipificar el chorizo de León. Y aquí tenemos una representación gráfica o estadística, hicimos un análisis de coordenadas principales de la diversidad microbiana entre fabricantes y las distintas muestras. Cada puntito es una muestra. Está coloreada o puesta en asterisco, en redondo, en cuadrado, en rombo, en función de qué punto de muestreo o qué empresa es. Aquí tenéis como si fueran las 6 empresas, bueno, aquí no tengo un puntero, y las distintas fases. Como veis, por ejemplo, la mincemeat, que es la carne picada, que está en azulito, la veis en la parte derecha de la gráfica muy distribuida. Las muestras se alejan. ¿Por qué? Porque cada carne picada, como he dicho antes, era diferente microbiológicamente. Mientras que cuando nos acercamos al producto final, todas las empresas convergen y su microbiota es parecida. Vale, esto nos ayudó a desarrollar también un análisis estadístico que denominamos LEFSE, que nos permitía distinguir el productor, porque diferenciamos sobre todo en el chorizo lo que encontramos son lactobacillus. No he comentado aquí anteriormente, tenéis en la derecha los 13 géneros más abundantes que encontramos en las distintas fases de elaboración del chorizo. Al principio, sobre todo, hay pseudomonas
y luego en la fase final encontramos Lactobacillus y Brocotrix. El chorizo es un embutido muy rico en Lactobacillus. Bueno, pues los distintos genotipos de Lactobacillus nos permitían diferenciar los productores. Eso simplemente es lo que concluimos al final de este estudio. Otro estudio que he querido relevante comentar aquí es el de los secaderos. Es verdad que lo hemos hecho en secaderos de queso, de momento, pero fue muy bonito, también lo publicamos en 2018 y son unos secaderos de queso, de un queso austriaco. Teníamos una colaboración con Austria, donde habíamos aprendido una parte del análisis bioinformático y nos pidieron que colaboráramos para hacen un queso que se llama Austrian Vorarlberger, muy rico, de 18 meses de curación, de leche cruda, de vaca, utilizan cultivos iniciadores, utilizan salmuera o sal y, claro, son 18 meses en curar el queso. Y querían adaptarlo a secaderos de 4 meses. Y querían ver cómo la microbiota evolucionaba y si podía ser semejante antes de invertir en un secadero a lo grande. Hicieron un secadero prueba para cortar, como digo, de 18 meses a 4 meses. Entonces estudiamos en el secadero, tanto natural, los secaderos naturales eran bodegas y los secaderos otros eran artificiales. Los filtros del aire, las paredes, las estanterías, el suelo y las cortezas de los quesos. Lo que vimos es que la microbiota en la mayoría de los sitios era parecida, porque lo que se hizo fue meter quesos en el secadero artificial para contaminarlo con toda la microbiota de la bodega, ¿vale? Y que eso permaneciera en el tiempo. La temperatura de los secaderos era diferente, si bien el de la bodega era un poquito más baja, 10 grados, me parece, y la del artificial obviamente era más alta para forzar el secado, a 13 grados, 13,5. ¿Vale? Y lo que estudiamos era la microbiota. Aquí veis, en esta gráfica también de colorines, ya ves que cada color corresponde a un género. En la parte izquierda que pone Shorry Penincellar era el secadero cortado, el artificial, y en la de la derecha era la bodega. Entonces veis que la microbiota, si veis la primera columna de cada una de las partes, la ABV Rins son las cortezas de los quesos, sí que tienen los mismos colores, si os fijáis. No la puedo puntuar, pero sí que tiene los mismos colores, y lo dieron por equivalente. Sin embargo, ves que la gráfica no llega hasta el 100% porque el resto de géneros es variabilidad. Los quesos que maduraban en la bodega tenían una mayor variabilidad microbiana y eso contribuía a un flavor y a un sabor del queso un poquito diferente. Pero no era tan diferente como la ventaja que ofrecía secar los quesos, o curar los quesos en un secadero artificial de 4 meses. El fabricante pues consideraba que ahorraba bastante dinero y conseguía sacar los quesos en un periodo más corto de tiempo. Asimismo, pues caracterizamos los distintos géneros microbianos. Vimos que en las cortezas de este queso, sobre todo las Alomonas y Brevibacterium, eran los géneros más dominantes. Y bueno, pudimos relacionar también de dónde se contaminaba la corteza del queso en mayor medida, que obviamente eran las estanterías. Bueno, oye, que estoy dando para atrás, perdón. Hicimos también una representación, todo esto de la microbiota requiere de programas de enseñar los resultados de una manera más visual. Hicimos esta red estelar en el cual cada punto, de nuevo, vuelve a ser una muestra. En amarillo está el secadero corto y en naranja la bodega. Y luego los distintos colores corresponden a los distintos puntos de muestreo. Y aquí se correlaciona, es un poquito complicado entenderlo, pero luego es fácil. Si veis también unos puntos azules, más gruesos o más delgados, esos son bacterias. Cuando son más gruesos es que eran más prevalentes. Y lo que vimos, O2 en el centro, era Staphylococcus equorum, lo más predominante, o sea, resultó la especie más predominante en el conjunto de todas las muestras. Y luego vemos la O2-3, que es Brevibacterium linens, que es la segunda más abundante. Brevibacterium linens era lo más abundante en las cortezas de los quesos. Y veis que O2-3 se acerca más a 2 rombos, uno en naranja y otro en amarillo, o los 2 rombos amarillos, que eso corresponde a la corteza de los quesos. La microbiota de las cortezas de los quesos está más cerca que la microbiota, por ejemplo, de arriba,
que es esto lila de aquí arriba, que es el suelo. No se parece nada a la microbiota del suelo a la microbiota de la corteza del queso, ¿vale? Y Brevibacterium lineens está más cerca de la microbiota de la corteza del queso. Bueno, es un poquito complicado, pero es una forma gráfica de hacer asociaciones de ambiente y muestra. Y ya, bueno, pues pasamos también a un estudio que hemos realizado en concreto en paleta ibérica. A través de la Estación Tecnológica de la Carne, que ellos son los verdaderos expertos en jamón y paleta en el Itacil, nos contactaron para analizar microbiota en un estudio que tenían de paletas ibéricas de 7 empresas diferentes y tomaron muestras tanto de la superficie de la paleta como del interior. Ellos hicieron estudios de microbiología clásica, estudios de compuestos volátiles, estudios físico-químicos y nosotros hicimos la microbiota. Aunque este estudio lo hemos publicado y lo estamos complementando con más estudios, pues lo que vimos en el laboratorio es que la microbiota externa del jamón pues era mucho más rica. Conseguimos 61.000 secuencias, 263 taxones microbianos distintos y vimos que Staphylococcus era el género predominante en un 66% de las secuencias obtenidas. En concreto, 2 especies, Staphylococcus equorum, sobre todo, y algunas secuencias de Staphylococcus saprophyticus. Sí que es verdad que de repente vimos un 10% de secuencias del género Pseudohalteromonas y de Alomonaceae, un 7%, y de Psychrobacter y de Pseudomonas. Estos porcentajes altos nos dimos cuenta de que se correlacionaban solo en algunas de las paletas muestreadas. Entonces sí que vemos en el conjunto de los colorines que la columna segunda y tercera tienen unos colores completamente diferentes y la penúltima al resto de paletas. Coincidió que si bien estas paletas habían sido mandadas desde las empresas como paletas óptimas, o sea, buenas, pues resulta que luego, hablando con las empresas, eran paletas Cala. Entonces digo, pues no, entonces ya no nos engañan, no nos falta ni ver la muestra. Solo con analizar la microbiota identificamos que se trataba de un producto que no estaba en condiciones. También hicimos el estudio de la microbiota interna, vimos que los microorganismos que están en el interior del jamón están en mucho menor número, que su diversidad microbiana es inferior a la externa y que los géneros que abundan dentro del jamón son diferentes a los que están en la superficie. Y aquí encontramos sobre todo un género Cutibacterium, que claro, como no lo he visto tampoco en la bibliografía, bueno, pero es lo que encontramos, mira, es el color rosado, que veis que es abundante en todas las muestras que hemos analizado. Luego encontramos también una de las muestras, la azul, así como por el medio al final, que es Lactobacillus, en concreto la especie Lactobacillus sakei. Uno de los jamones interiormente tenía este Lactobacillus. Es un microorganismo beneficioso, pero habría que correlacionarlo con estudios sensoriales, que es lo que se está encargando también la Estación Tecnológica de la Carne. Y bueno, simplemente, pues con esto decir la potencialidad que tiene la microbiota en el estudio del jamón y que haciendo un análisis estadístico, de nuevo de componentes principales, podemos ver cómo esas 2 paletas Cala que nos confirmaron que eran así los empresarios, se agrupan en una microbiota completamente diferente al resto. Esto mismamente se puede aplicar o lo vamos a aplicar para la caracterización de la microbiota a lo largo de la maduración del jamón, para la caracterización de la microbiota de los diferentes defectos que se conocen del jamón o que pueden aparecer, porque la microbiota, como estamos viendo, siempre está en continua evolución. Un lactobacillus que yo guardé en el 2004 en esa colección que os decía al principio que tenemos en el laboratorio, no es igual que los lactobacillus que podemos encontrar hoy en día. Las bacterias se multiplican a una velocidad mucho mayor que nosotros y acumulan muchas mayores mutaciones que les hacen conferir nuevas actividades. Y también queremos caracterizar la microbiota en los distintos ambientes de la fábrica, igual que hemos hecho en el caso de los quesos que le he presentado. Y con esto acabo la presentación, dar las gracias a ustedes por seguir escuchándome y al equipo del laboratorio en el que tenemos de izquierda a derecha Patricia, que trabaja sobre todo en la parte de microbiología clásica. Seguimos haciendo cultivo de microorganismos todos los días para guardarlos. Luego está Sonia. Sonia es una técnico de laboratorio que está trasladada desde el hospital a trabajar con nosotros porque hace toda la secuenciación de COVID.
Luego, en camiseta está el bioinformático, es un biólogo. David, a continuación está María, es una doctora en biología que se ocupa sobre todo de la preparación de librerías y secuenciación, y Álvaro a la derecha es un biólogo que está realizando la tesis con nosotros, sobre todo en temas de sanidad animal. Y con eso, pues finalizo. Abierta a preguntas, que será lo más interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, muy interesante y bueno, espero que en otra jornada podamos presentar algún resultado de los estudios que podamos hacer juntos también. En cuanto a preguntas, bueno, pues la verdad que aquí de momento no he visto muchas en el streaming, pero bueno, voy a ir leyendo algunas. ¿Cuáles de los, qué resistencia en primer lugar tiene el ADN? Es decir, cuando tú te pones a analizar en un jamón, en una paleta, en un chorizo y demás, ha soportado una serie de procesos, de secado, bueno, hay un montón de deshidratación, baja actividad de agua, el pH, etcétera. Tú luego sí que eres capaz de aislar ese ADN sin problemas, aunque haya soportado esas inclemencias. Sí, como bien sabrás tú, el ADN es una de las moléculas más estables en la vida. De hecho, me preguntabas antes cómo aprendí a secuenciar y te dije que en Inglaterra. Pues en Inglaterra fui a trabajar con un biólogo que trabajaba con momias. Pues si el ADN lo podemos aislar de momias, pues imaginar el jamón. Nos ha costado un poco separarlo de la sal, que es lo único que nos interfiere en la extracción, pero sí, el ADN es fácilmente estudiable. Pensar que es la molécula que alberga toda la información de lo que somos. Entonces está preparada, digo yo, evolutivamente para resistir. ¿Alguna pregunta? Mira, aquí hay una en el público. ¿Se oye? Sí. Muy interesante. Marta, me gustaría saber, no tengo claro, bueno, sí, tengo claro que todo lo que se puede identificar tiene que estar en una librería. Entonces, si realmente diera la casualidad que analizamos una muestra que el 90% de la carga microbiana procede de algún ejemplar no catalogado, ¿se detecta? ¿No se detecta? Obviamente el nombre no, el tipo no, pero se detecta que hay algo que no sabemos lo que son. Se nota que eres veterinario, ¿eh? Porque es una pregunta buenísima. Mira, espera, quería enseñaros aquí una cosa. Efectivamente, cuando nosotros secuenciamos, ¿cómo hacemos la asignación taxonómica? Pues es por comparativa con una base de datos. Las bases de datos, hay unas ya mayoritarias que se están utilizando, sobre todo usamos una base de datos que se llama Silva, que se actualiza cada 2×3. Va incorporando genomas. En general son esas bases de datos de todos los genomas bacterianos que existen en el mundo. Pero es verdad que incluso se van haciendo bases de datos específicas, por ejemplo, de intestino humano, de intestino animal, porque las bacterias que hay en el intestino humano y animal son diferentes. Siempre me refiero a intestino porque los estudios de microbiota están avanzando mucho en ese sentido porque es muy útil conocer la microbiota intestinal. Pero no será raro que en un futuro de unos años encontremos bases de datos exclusiva de aquellos microorganismos que se van a encontrar en jamón, de manera que nosotros certeramente y de forma más rápida, porque claro, el gasto computacional de comparar con una base de datos mucho más extensa es más costoso y entonces tardas más tiempo y a veces la rapidez con lo que diagnosticas algo es crucial para el futuro. Fijaros, no sé si os habéis dado cuenta, os voy a decir algo así en secreto, los estudios que hicimos de paleta de la microbiota externa, ves que pone D3 micrococales, mientras que en la siguiente diapositiva pone G. Eso ya es un cambio de la base de datos, que igual lo hicimos con 10 días de diferencia, pero ya la base de datos cambió. O sea, que son bases de datos que nosotros la descargamos cada vez a nuestros servidores informáticos, pero se actualiza bastante. ¿Por qué? Porque como la gente estamos haciendo un montón de estudios de microbiota, van apareciendo nuevos microorganismos que incluso no se conocían y entonces se van anexionando a esas bases de datos. Los primeros estudios de microbiota, de hecho, los hizo Craig Venter, que es el gran secuenciador, digamos, secuenció su DNA humano, fue el primero que se secuenció, y empezó a hacer estudios de microbiota en los océanos. Se cogió un barco, un velero, se fue primero al Triángulo de las Bermudas a caracterizar su microbiota y empezó a descubrir un montón de nuevas especies. Todas esas nuevas especies se suben a una base de datos genómica, NCBI,
americana en general, también hay una base de datos japonesa y tal, pero la que más se utiliza es la americana. Y luego de ahí, las bases de datos como Silva cogen los genomas de esas bacterias y los meten aparte y nosotros nos permiten, con un software que se llama KIME, hacer esa asignación taxonómica que hacemos cuando hacemos un estudio, me da igual. No os he puesto una diapositiva, pero que nosotros investigamos todo tipo de matrices. Jamón, queso, agua. Muchas veces viene el industrial diciendo, tengo un problema y tal. Pues le hacemos un estudio de la microbiota del agua, del aire, como extractores de aire o de la superficie, ¿vale? Y siempre lo enfrentamos a esa misma base de datos que de momento es la que alberga todos los genomas bacterianos, pero que cambia muy constantemente. Me preguntan aquí pero si hay algo que no está referenciado... No lo ves, no lo ves. no lo Pero encuentras. No es que hay algo que no ves, simplemente. Tampoco ves Si que fuera haya- en un porcentaje mayoritario, vas a tener un porcentaje de lecturas, de secuencias, que te van a una assigned, no asignadas. Y entonces puedes sospechar que tienes algo que no se conoce. Hombre, sería para nosotros como científicos un gran hallazgo, claro. Sí. Pues, hombre, y también me dijo un veterinario, cuando hay un problema, siempre sale, siempre es lo más prevalente. O sea, que si encontramos un problema debido a una bacteria que no se conoce, pues nos saldría en un porcentaje elevado de una assigned y ya podríamos entonces describir una nueva especie. Pregunta aquí Emiliano de Pedro, dice, ¿alguna relación entre los tipos de microbiotas y la calidad organoléptica? Me refiero a jamones y paletas. Claro, eso es lo que debemos realizar. Nosotros solo trabajamos en microorganismos y en lo que es secuenciación, pero la Estación Tecnológica de la Carne, que tiene potentes cromatógrafos y además paneles de cata entrenados y tal, pues lo ideal es eso, trabajar en conjunto y corresponder los caracteres genotípicos con los fenotípicos, en este caso los organolépticos, para poder hacer estudios de asociación de una determinada microbiota y una característica organoléptica. Y luego, el siguiente paso sería descubrir qué microorganismos están contribuyendo más a esa característica organoléptica, secuenciarlos por completo y buscar esos genes que hacen que ese flavor o ese sabor que nos ha gustado están haciendo su función para que se ocurra. Por eso los equipos multidisciplinares ahora se necesitan, porque necesitas técnicas pues eso, de microbiología, de genómica, de bioinformática, de cromatografía, de sensorial, etcétera. Aquí tengo otra pregunta, Adriana Herrera, dice, ¿se han hecho pruebas en cuanto a las diferencias en la microbiota cuando se envasa al vacío y sin envasar? Sí, hay estudios, pero no por secuenciación masiva, lo vi porque lo he revisado para hacer la presentación, no porque yo sea experta. Pero sí es verdad que hay estudios de microbiología clásica que diferencian la microbiota en un jamón envasado, obviamente retiras el oxígeno, pues cambia. Pero yo creo que al ser una fase terminal de la curación del jamón, no influye en excesivo. Habría que hacer ese estudio, que yo no lo conozco ni lo he visto, de microbiota completa de un jamón. Por ejemplo, en jamón cocido sí, pero en jamón curado no he visto nada hecho, ni nosotros lo hemos hecho. En cuanto a la proteólisis, decías que había un efecto, la importancia del efecto que tienen los determinados microorganismos sobre la proteólisis, ¿no? ¿Sabemos cuáles son los principales microorganismos que potencian o favorecen esa proteólisis? Se saben, lo he estado leyendo, porque no soy experta en el tema, pero lo estuve leyendo. Es que había un montón de géneros, porque unos autores comentaban unos, otros contaban otros, y yo también pienso que una determinada especie puede acumular una enzima en su genoma que realiza una proteólisis fulgurante y no tiene por qué tenerla su misma especie. O sea, un genotipo completo puede tener un efecto proteolítico mayor que otro. Pero mira, no los he puesto y no me lo recuerdo. Creo que Pseudomonas andaba en proteólisis, sobre todo eran gram negativos y enterobacteriáceas. Si no recuerdo mal, los mayores proteolíticos. Pero aunque prescindiéramos de los microorganismos, en principio, las propias... Hombre, también el efecto no microbiano. Sí. También harían claro, sí, también. Como la lipólisis. Lo potencian, ¿no? Claro, sí. Vale, por eso la selección de la materia prima... Sí, tenemos otra pregunta de público. Hola, buenas tardes. Muy buenas por la presentación. Gracias. Una curiosidad, la primera, si hay diferencia entre la carga, creo que ha comentado entre bacteriáceas y fecales, entre jamones y paletas, esa diferencia. Ahí dentro de lo que nos ha enseñado el señor Herman,
Lo digo porque en el tema de la evisceración que se produce en el matadero, me interesa personalmente porque he trabajado un tiempo en ello y eso como curiosidad. Y luego, segundo, me parece interesante el tema de la secuenciación en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a cuándo termina la calidad del producto. Y se podría determinar cuándo esa microbiota es estable y a partir de ahí ya no evoluciona. Y podemos decir que ahí, a partir de ese momento el producto, como en el vino, acabó. empieza a perder y podría alcanzar su máxima calidad. Vale, muchas gracias por ambas preguntas. Efectivamente, lo que has comentado de qué microorganismos difieren del jamón de la paleta, no lo sé, no lo hemos hecho, pero sería una cosa que habría que abordar en estos estudios que en principio queremos hacer con la estación, ¿no? Porque es verdad que estudiamos paletas porque era una pieza más económica que el jamón y por eso se hizo ahí. Y no hemos ahondado más en hacer ahora el estudio en jamón. En cuanto acabemos el estudio en jamón, veremos las diferencias con la paleta. No me extraña que sean diferentes, porque como has apuntado se trata de una pieza diferente que sufre diferencias en su obtención. Entonces, supongo que alguna diferencia se obtiene. En el segundo de los términos, es muy interesante saber lo que siempre se está buscando en todas las matrices que se estudian. ¿Cuál es la carga microbiana adecuada para decir que ese jamón no ha acabado de curarse o que es ese jamón el que yo quiero, en ese punto, ni después ni antes? Para eso hay que hacer muchos estudios. Si usted ha visto, he presentado un estudio de 7 paletas nada más. Necesitamos muestras de 100 para poder determinar y que eso sea significativo. Entonces, cuanto más análisis hagamos, más podremos determinar. Y ese puntito que usted ve, por ejemplo, en este estudio de componentes principales, que tenga mi jamón siempre ahí. Ese punto todavía no sabemos cuál es la microbiota buena o adecuada, que puede ser buena para mí porque mi empresa quiere esa calidad de jamón, o buena para otro porque otro quiere otra. Pero yo pienso que es verdad que ese punto que ha salido ahí, que en una empresa sea siempre el mismo y que cuando yo le vuelvo a hacer el análisis y vea ese desplazamiento, usted ya que tenga asociado con valores organolépticos diga, ahí no me gusta. Y yo solo con la microbiota le diga, se ha desplazado, ya no estamos en valores. Pero actualmente, como no hemos hecho un número representativo de nada, o sea, aquí en jamón, ya digo que el único estudio publicado he visto que son los chinos y lo que hemos hecho nosotros, que todavía no lo hemos publicado, pues cuando se haya muchos más estudios de este tipo, pues se podrá fijar cuál es la microbiota. Primero conocerla, que tampoco la sabemos, porque cuando hicimos los estudios aparecían ahí microorganismos y yo decía, madre mía, yo he estado hablando que hay 260 externamente y de 159 internamente, taxones, que hay que estudiar uno por uno. O sea, que hay que ver cuáles son y ver. Pero eso se requiere hacer muchas más muestras. Estos estudios que no hemos comentado, el coste más o menos de una microbiota son unos 60 euros. O sea, que no son estudios baratos realizarlos, pero tampoco son excesivamente caros. Se tendría que abordar quizá desde incluso un proyecto grande, ¿vale? Que el interés del sector se vea reflejado y hacer estudios ya pues serios, no anecdóticos, como los que tenemos hasta ahora. No sé si... Sí, es que incluso las empresas que se dedican a producir conservantes para el embutido podrían determinar que su producto determina al final una determinada microbiota. Mire, en ese aspecto, lo que realizamos en el laboratorio, no en el jamón, sino en empresas de nutrición animal. Nutrición animal ahora, con la restricción en el uso de antibióticos en la ganadería, está obligando a búsqueda de otras cosas, a ver si podemos controlar las infecciones de otra manera sin tener que usar antibióticos. Y lo que hacemos es eso, estudiar cómo la toma de esos compuestos que los nutricionistas desarrollan afecta a la microbiota, por ejemplo, del cerdo, que es lo que sobre todo hemos estudiado, y que el cerdo tenga menos enfermedades. Pues en el caso del jamón igual, yo aplico tal producto y ver cómo modifica, ya sea un starter o no, o sea un cultivo iniciador o no, mi microbiota o qué hace. Sí, se puede seguir. Tenemos aquí en el streaming también José María Iros Bouza, dice, una excelente conferencia, felicidades, y pregunta, dice, ¿qué piensa la profesora Hernández de la relación entre la microbiota del jamón
y la del tracto digestivo de sus consumidores. ¿Puede desempeñar un papel de protección de enfermedades inflamatorias intestinales? Qué buena pregunta. Si lo respondo, digo, vamos. Mira, en el estudio del chorizo que está publicado, fijaros que la mayoría de bacterias que nosotros obtenemos en el chorizo, lo veis en la última columna de cada una de las muestras, son lactobacillus. Lactobacillus son los únicos probióticos reconocidos como tales y que la gente nos tomamos en una pastilla para contribuir a la microbiota intestinal. En general, los productos cárnicos curados son portadores de bacterias acidolácticas y las bacterias acidolácticas son beneficiosas por la capacidad metabólica que tienen para nuestro intestino. ¿Podemos encontrar algunas otras cosas perjudiciales en los embutidos o en los jamones? Probable, pero como portadores de microorganismos, pues portan aquellos microorganismos que van en consonancia con nuestra microbiota intestinal. ¿Y quién dice si en un futuro se hagan estudios nutricionales en los cuales puedan correlacionar lo que el doctor Eiros comenta, que beneficie más que perjudique nuestra salud? Y cuanto más variabilidad en la microbiota que tomemos, mejor para nosotros. Nuestra población de los países desarrollados se ha visto que la microbiota intestinal está mucho menos diversa que en tribus con una alimentación, digo tribus, pero bueno, en poblaciones con una alimentación más tradicional. Ahí su microbiota es más variable y se sabe que esas poblaciones son más resistentes en general a enfermedades que nosotros que vivimos en países desarrollados con una alimentación más variable, porque tenemos de todo, pero más, por lo que sea, menos variable microbiológicamente. Tenemos otra en el público. Y me ha llamado la atención en el análisis de las paletas, las que tenían cala, se detectaba sobre todo en la flora. En la microbiota. Ya, yo también la llamo flora, no te preocupes. En la superficial, no en la interior. Es curioso, ¿no? Sí. No, se detectaba en las dos. Lo que pasa, bueno, es que aquí tenemos que hacer más estudios. Es que no sabíamos que eran paletas cala, ¿sabes? Y aquí, sí, en la exterior quedó claro, pero en la interior es que tenemos que darle una vuelta a esta cosa. Si os dais cuenta, la gráfica estadística está hecha con microbiota interna y las dos cala se separaban. Lo que pasa es que estadísticamente, tomando en cuenta toda la microbiota, sí que se veía bien, mientras que tomando solo los géneros principales no se veía. Por eso hay que tener mucho cuidado con el análisis bioinformático y estadístico que se hace sobre estudios de secuenciación masiva, porque cualquier asignación o asumir algo te puede conllevar a un error. Por eso es muy necesario el conocimiento en lo que son los microorganismos del jamón para llegar a conclusiones determinantes. Fíjate que yo te estaba hablando que en las dos paletas cala se ven perfectamente la flora externa, pero cuando te he enseñado la gráfica de PQA, te he enseñado la de la gráfica interna, ¿vale? O sea que tanto externa como internamente se diferenciaban. Son estas dos de aquí. Lo que no sabemos es si han desaparecido algunos de esos microorganismos ya y han dejado de crecer. Pues la otra gran pregunta de la microbiota, que siempre me lo hacen, ¿y si se han muerto? Eso. Bueno, y claro, el primer que me preguntó me dijo, el ADN es estable, porque ahora le puede decir, no, es que el ADN intenta desaparecer. No es verdad, el ADN va a ser estable. Lo que es verdad es que cuando luego tú haces el análisis lo haces sobre aquellos microorganismos que se están multiplicando, porque van a ser más abundantes. Con lo cual, si han estado, han quedado ya en menos proporción comparado con lo que se ha desarrollado después. Les han sobrepasado. Eso hemos llegado a la conclusión con el paso de los años del análisis de microbiota distinta. Porque todo el mundo nos pregunta lo mismo, ¿qué se han muerto? Son muertos. ¿Qué más da? Los muertos ya casi ni los vemos. Lo que estamos viendo son vivos en general. Porque las cosas relevantes se van a ver en grandes números. Que haya 20 secuencias de un microorganismo residual no es tan significativo como... ¿No estás de acuerdo? Ya, depende del microorganismo. En un proceso de años de curación, si ha habido durante los, no sé, imagínate que la alteración se ha producido cuando el producto tenía 2 o 3 meses de curación y ha habido 10 elevado a 8 de estreptococcus y luego se han muerto porque han cambiado las condiciones y ha entrado más proliferado los microorganismos. Las lácticas, sí.
pues realmente podemos estar en 10,3 de micrococos y sin embargo en su momento tuvimos 10,8 de estrepto. Esos 10,8 casi no los vas a ver en el proceso final, te lo digo de verdad. Sí, los vas a ver muy poco. Sí, porque lo acabas tú de decir, es lo que nos se ven has enseñado sobrepasados. del chorizo Sí, es que lo he visto en otras muestras, se ven sobrepasados. Porque tú piensas que has tenido 10 a la 8, pero siempre es una proporción como relativa, ¿sabes? Entonces, en el momento que otros han desarrollado, es que no sé cómo explicarlo, los no quedan de esos, ya no quedan casi nada. Piénsalo un poco, a ver cómo lo explico yo. Es que lo hemos visto en muestras de otro tipo. Es como el que... Se ve bien, pero no. claro, es difícil entenderlo porque en las gráficas del chorizo se ve Sí. que las últimas barras son todas muy homogéneas porque todas tienen ya una microbiota Claro. similar. Sin embargo, ¿Te das cuenta? es curioso. Mira, aquí lo ves. Mira la primera barra de la izquierda. Está en amarillo todo. Son pseudomonas. Tú fíjate qué porcentaje de pseudomonas tienes. Esa misma carne picada es la que esos chorizos son seguidos. ¿Dónde está pseudomonas aquí al final? En ninguna parte. Y luego si lo piensas bien, dices, claro, si es que es normal, si es que tal. Y también lo he visto en intestino. Un paisano que sufre una enfermedad, una salmonelosis, va al hospital con una diarrea, no sé qué, y se le pasa la salmonelosis y el hombre se queda con una secuela de no sé cuántos. Pues es que ya la salmonela ya no va a estar en intestino. Ya hay otros que han proliferado y la salmonela, si lo entiendes así mejor, la salmonela ya ha estado, pero adiós. Pero ha estado, ya la ves. Pero porque es que yo entiendo también lo que dices. Sí, porque sí, el sí. intestino renueva. se regenera y Sí. ya Pero esto también. Aquí se queda dentro. Todo lo que hubiera y se queda. Bueno, tú el intestino porque ves un efecto de evacuación, pero no, piénsalo, aquí es igual. Es como que viene un caballo y le viene otro por detrás y la adelanta. El otro lo deja ahí y ya es en mayor número. Ahí lo ves, mira, es el gráfico. Mira pseudomonas. O mira, en la última parte, en el industrial número E, fíjate, la primera barra es todo pseudomonas y en la otra es que no parece ni el amarillo. Seguro que tengo trazas de pseudomonas. Si yo en vez de representarte los 13 géneros te represento los 200, en algún de ahí abajo ves alguna secuencia de pseudomonas, pero muy pocas, porque es porcentual, es abundancia relativa. Bueno, es abundancia absoluta porque son cuentas, pero luego la representación es relativa. Entonces hay muchos más microorganismos, es que es lógico. Hay muchos más microorganismos que se están multiplicando, muchos más gramos de embutido o de jamón donde hay lactobacillus, por ejemplo, que pseudomonas había. Las pseudomonas ya desaparecieron. En este estudio Pero es difícil llegar. De las paletas, en el estudio de la microbiota externa, no se estudiaron los MOS. Bien. Hemos hablado cuando iba a venir a la conferencia, si puedes tratar un poco los MOS. Los microorganismos son bacterias, son virus y son MOS. Pero es que es un mundo aparte, los MOS. Es verdad que hemos hecho la caracterización fúngica de estas paletas también, pero no lo he mostrado. Si en el futuro viene mi compañera también a daros una charla, sí, Begoña Rubio, de la Estación Tecnológica de la Carne, quizá ella ya lo comente, ¿vale? Porque ya le da todo el estudio. Pero es que dije, si empiezo a hablar de MOS y introduzco MOS sin haber dicho casi nada de ellos, el análisis es diferente. En las bacterias nosotros secuenciamos un gen que se llama 16S y en los MOS secuenciamos otro gen, porque los MOS son eucariotas y las bacterias procariotas. Pero me parecía a mí que era mucho meterse para los 50 minutos en muchas cosas diferentes. Vengo otra vez. Tenemos otra pregunta en el streaming que dice Adrián Herrera. Dice, ¿hay diferencias en la microbiota entre un jamón ibérico y uno serrano? ¿Se han hecho pruebas? Claro, no se han hecho pruebas, pero las va a haber. Y luego dependerá mucho también del origen, ¿no? ¿Habéis hecho alguna prueba también para determinar el origen de la bodega? O de claro, queríamos hacer, pero hay que hilar más fino ahí. Igual que en el chorizo llegamos a diferenciar los productores, en los jamones queremos diferenciar los productores. Pero ahí tenemos que ir, por ejemplo, como hicimos en el chorizo, a un género y buscar lo que llamamos oligotipos. O sea, genotipos dentro de ese género que tengan mutaciones puntuales en su genoma que nos haga diferenciar como el microorganismo que hay en una industria no va a ser los mismos que en la otra, aunque sea el mismo. O sea,
lactobacillus, las pseudomonas, lo que sea, va a ser diferente, aunque sea el mismo nombre. Entonces, será característico de una industria. Entonces, en el momento que localicemos eso por una serie de mutaciones genómicas, pues podemos caracterizar el productor. Lo mismo que las denominaciones de origen. Porque en el fondo nosotros también sabemos diferenciar un jamón ibérico de uno serrano, un jamón de fulano que me gusta más que el del otro. Entonces, si nosotros sabemos, eso se debe a algo. Y si se debe a algo, está en nuestro ADN, está en el ADN. Esa sería como la hipótesis. No sé si hay alguna pregunta más en el público. Vale, pues en el streaming tampoco veo ya ninguna más. Lo que sí que veo es que hay mucho por hacer aquí, ¿no? Es una técnica que tiene muchísimas posibilidades. Nos tendremos que ver por aquí en el futuro porque tendremos que avanzar en todas estas cosas que hemos contado y que todavía no tenemos respuesta, ¿no? Sí, sí. Mira, de hecho ayer hablaba con mi jefa, con Sara Olmedo, y me planteaba que nos iban a dar una financiación directa del propio instituto para poder abordar estos estudios en los distintos alimentos de Castilla y León, sobre todo Castilla y León, porque nosotros como centro de la Junta de Castilla y León, pues tenemos que fomentar la industria de Castilla y León. Entonces, tanto el vino, que también hemos empezado a hacer estudios de microbiología en vino, como el jamón, pues son dos baluartes de nuestra comunidad. Y haremos el estudio de esto. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Un placer. Gracias.